Pues estamos de vuelta, son las 10:30 de la noche. Mientras estamos en publicidad, nos ha llegado una alerta del diario ABC, una exclusiva que dan en estos momentos. El presidente del Instituto Nacional de Estadística dimite tras cuestionar al Ejecutivo los cálculos del IPC y el PIB. El presidente es Juan Rodríguez y comunica a su equipo directivo esta renuncia al cargo por motivos personales tras rumores en torno a su cese. Vamos, que se adelanta antes de que le vayan a despedir. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Han pasado solamente 4 meses desde que Pablo Casado dejara el Partido Popular, forzado por los suyos. En la memoria colectiva quedará siempre esa imagen del palentino abandonando el Congreso de los Diputados de forma inesperada tras formular una pregunta a Pedro Sánchez. Solo le acompañaron en esa salida del hemiciclo 3 diputados, lo que demostraba pues la soledad en la que se encontraba el presidente del partido tras una semana de furia y puñales. Ese es el título del último libro recién salido del horno del periodista y tertuliano habitual de Cuestión de Prioridades, Graciano Palomo, a que vamos a entrevistar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches y bien hallados. Bueno, vamos a colocar por aquí tu libro para que se vea la portada. Ahí Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo cara a cara, bien enfrentados. Bueno, esto ocurrió en febrero, Graciano, y parece que fue hace muchísimo más por todo lo que ha pasado en la actualidad informativo. Lo has escrito en un tiempo récord. Sí. Bueno, ya tenía una parte del libro, lo tenía avanzado, lo que no tenía era la conjura. Es decir, y lo de los puñales, en un periódico de Madrid, El Mundo, vamos, hizo la prepublicación con 7 puñales de Casado. Y en el fondo, yo he tenido 4 horas de conversación con él después de todo lo ocurrido. Y cuando le pregunto la sensación en aquella madrugada, después de la reunión con los varones, terrible, que lo cuento con todo lujo de detalles, que se llegó incluso a los temas personales, a los niños, un enfrentamiento con brutal, sí, y con el varón de Castilla-La Mancha, ¿no? Dice que tenía la sensación de el Julio César de William Shakespeare, ¿no? Le abandonaron absolutamente todos, o sea, todos, es decir, y los que había cooptado en el grupo parlamentario, que fue fundamental, y el resto de los varones. El más caritativo en aquella madrugada fue Feijóo, pero claro, estaba también en la escena, ¿no? Bueno, la conjura que existió, conjura no es negativo, es que una serie se conjura porque no tiraba. Venía... De hecho, la conjura, tú dices, publicas en el libro, que fue un año antes por los varones del PP. Sí, yo digo conjura. El propio Casado dice golpe de Estado. Yo me limito a transmitirlo. La conjura, en sentido castellano, lato del término, empieza exactamente en la noche de las elecciones catalanas, en febrero del 2021, cuando prácticamente el Partido Popular entrega todo su bagaje histórico en Cataluña, que no era mucho, en la bolsa de Vox. Ahí empieza. ¿Cuál es el motivo esencial de la conjura? Que no tira electoralmente. Hay una frase que también publicas en el libro, la leo textualmente, dices: ni Casado ni Gea comprendieron nunca que el PP es una formación de centro-derecha que responde a una neta vocación provincial, no centralista madrileña, donde las sensibilidades regionales habían sido tomadas en consideración. Era la gran queja que tenían todos los varones autonómicos. Sí, bueno, vamos a ver, hay otro aspecto importante. Bueno, yo he hecho un libro rápido, al estilo anglosajón, en fin, ya llevo unos cuantos, pero y quiero vender libros, en eso estoy. Pero lo he hecho con ya mi provecta edad y con la experiencia y que tengo callos en muchas partes. He querido hacer un documento también para que dentro de 50 años, cuando se escriba la historia esta tan abigarrada que estamos viviendo, los historiadores tengan materia, ¿no? En efecto, nunca entendieron lo que era el Partido Popular, sobre todo de Gea. El fundador, Manuel Fraga, que ya gente que no ha hecho la mili apenas sabe quién es, siempre decía que el Partido Popular era un partido provincial y luego autonómico, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental. Pero en el pacto del Betis II, porque antes el pacto del Betis se produjo en la época de Chema Crespo, en el PSOE, o por ahí,
entre la organización andaluza de Felipe González y Alfonso Guerra con Nicolás Redondo Terreros y los dirigentes del Partido Socialista Vasco. Ahora ha habido un nuevo pacto del Betis, sin lo cual esto no hubiera salido, que es el acuerdo formal, no iba a decir jurídico, pero casi, entre Núñez Feijóo, que llevaba mucho tiempo preparándose, también lo describo ahí, con sus visitas al Papa, a la patronal, a los grandes tal, a los editores, etcétera, etcétera. Eso no hubiera salido sin el acuerdo con Moreno Bonilla. Por cierto, dices que has hablado bastante tiempo con Pablo Casado después de todo esto. No sé si has hablado después de que la Fiscalía Anticorrupción decretara el archivo de la investigación por la venta de mascarillas a su hermano, que fue un poco lo que destapó esta historia. Se demuestra que tanto Egea como Pablo Casado no tenían realmente pruebas de que esto era así. Y era lo que en ese comité de dirección le decían todos. No hay pruebas contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Sí, he hablado después. Mejor dicho, él me ha llamado a mí cuando vio lo de... Cuéntanos, ¿qué te ha dicho? Bueno, de eso no quiere hablar. Él sostiene que el compromiso que adquirió con la militancia del centro derecha era lucha contra la corrupción, regeneración y lucha por lucha contra contra Vox, vamos, y Podemos. Y dice que ese es su legado y que de ahí no se apea, ¿no? Bueno, los hechos son los que hay. Fue un milagro que el Partido Popular no desapareciera, sencillamente. Nunca en el mundo libre ni en el esclavizado se había visto un suicidio televisado en directo. Nunca, jamás. Durante este tiempo. No, pero eso no fue otra cosa. No fue televisado. No fue televisado. Pero no acusando. Ahí hubo otra tipo, porque si se votaba Rajoy o no. Pero de esto, como esto, con un presidente del partido, un secretario general del partido, con una lideresa en ejercicio, no se había producido porque Sánchez no había tocado, salvo los puestos en Bankia, no había tocado bola. Entonces, eso fue un milagro. ¿Por qué eso se produce después? Pues porque es un partido muy enraizado. Rajeno, me vas a permitir que te interrumpa. Estamos viendo ahí una imagen a la derecha, más en pequeñito. Como le decíamos al principio del programa, la Fundación Triángulo ha convocado a todos los ciudadanos a estas horas que quieran ir con sus linternas a iluminar la fachada de las Cortes de Castilla y León, tras negarse el presidente del Parlamento de Vox a iluminar, bueno, como otros años, este edificio con los colores de la bandera LGTBI. Bueno, ahí estamos viendo la señal en directo. Según ha dicho Carlos Pollán, el colectivo LGTBI no es considerado vulnerable como otros, y además la Fundación Triángulo, les ha dicho en una carta, ha procedido a descalificaciones con algún partido y por ello las Cortes no va a hacer un uso político ni partidista de la iluminación. Ahí vemos, no sabemos cifrar cuántas personas puede haber, tantos con linternas de colores. El lema es "Demos color a las Cortes". Es la señal en directo que tenemos en estos momentos. Voy a dar las gracias a ese presidente, ¿no?, que él ha querido hacer el ejercicio de sectarismo que se le corresponde por venir de donde viene y al final ha logrado el objetivo contrario. Ahí no sé las personas que habrá. No lo sabemos. Hay una imagen sobre las Cortes de Castilla y León y esta imagen dará la vuelta a toda España, en todos los medios de comunicación, porque es la resistencia frente a la intolerancia. Mira qué negocio ha hecho. Bueno, vamos a avanzar, Graciano. Hablabas de suicidio colectivo en directo, en el que jugaron un papel muy importante también los medios de comunicación, sobre todo dos. Sí. ABC y El Mundo, digamos que son los más influyentes dentro de la derecha. Ambos se mostraron muy duros con Pablo Casado. Llegas a decir que le colocaron en el abismo. Pidiendo la dimisión de Casado. O pidiendo la dimisión, clarísimamente, sí. Eso fue clave también para todo esto, ¿no? Absolutamente clave. Se publica, perdóname García que te interrumpa, un sábado. Por la tarde. Algo inhabitual, poco habitual, digamos. Y yo creo que es parte del desencadenante evidente de la defenestración de Pablo Casado. Sí, bueno, eso además el Interfecto lo reconoce. Dice que él habla de golpe de Estado, ¿no? Yo hasta ahí no... Pero ojo que ese editorial estaba dirigido sobre la figura
de Teodoro García Egea. Que si me permite, José Luis, te haré una pregunta sobre él cuando... Ya. Bueno, entonces, quiero decir, fue absolutamente decisivo, pero en realidad es que, esto hay que decirlo, y no he tenido mis más y mis menos con Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez, ampliamente conocido en el espectro. Jefe de gabinete de Isabel. Jefe de gabinete de Isabel Díaz. Vallisoletano. Bueno, vallisoletano, en fin, todas estas cosas. Bueno, lo que te quiero decir es que no soy absolutamente objetivo y quito. Yo solamente doy mi opinión al final, en el epílogo. Pero es que llevaba meses ganando por goleada a una chica muy simpática y muy amiga nuestra, y sobre todo mía, que es María. Pues yo puedo también intervenir. Entonces, sí, por goleada. Entonces, ¿cuál era el titular? Claro, hemos conocido, a mí me pisó los María WhatsApp. Pelayo, su jefa de prensa, es que damos por hecho nombres, hay que poner el cargo siempre para que la contextualizar, Graciano. Pero, Si no, ya bien, no sé. los televidentes de este María programa Pelayo no sabe quién son es, muy buenos. nadie A lo sabe que quién voy, es María por ser Pelayo. rápido, que me quedo sin tiempo y quiero vender libros. Mira, realmente, cuando yo tuve sobre mi mesa los WhatsApp, que entonces no los había publicado Ángel Urreitieta, entre que Rodríguez le puso a Casado el día de la victoria de Ayuso y lo que pasó en la madrugada en su casa en una barbacoa, y después los WhatsApp de Ayuso a Casado, no daba crédito y tuve que cerciorarme, pero fehacientemente, de que esos WhatsApp eran reales. Entonces, claro, me recordaba una cosa que decía Joaquín Garrigues cuando era ministro de Suárez en el año de transición. Dice, si la gente supiera lo que se hace en los consejos de ministros, los aeropuertos se colapsarían. Pues cuando yo vi eso en un partido que era el jefe, que era el partido principal de la oposición y que podía ir subiendo por el deterioro de Sánchez y su gobierno, me quedé acojonado, sencillamente. Entonces, puedo decir que la realidad ahí, aunque sea un tópico, superó claramente, digamos, a la ficción. Y después paso a relatar los hechos acaecidos, porque claro, se había enfrentado la COE, se había enfrentado a los empresarios. Es que ya no quedaba 4 fieles y encima van los que colocan el grupo parlamentario y lo apuñalan vilmente en un comunicado que no sé quién lo escribió, mejor dicho, sí sé, y es inspector fiscal y un tío muy preparado técnicamente, diputado la dirección de su casa. aragonés, pero que es que está hecho con... Pero todos los que él había colocado. Entonces, quiero decir, va evictis. De todas formas, yo que creo que, bueno, que ha hecho un trabajo impresionante, yo hay cuestiones que no estoy de acuerdo, sinceramente. Y el que da primero dos veces. Yo viví también aquello pero que de ¿quieres cerca... decir que lo has leído? No, no lo he leído Entonces, todavía. ¿cómo? No, pero a cuestiones que estás contando, no me ha dado tiempo, Graciano, pero me voy a leer el libro Léete el libro. con suma atención. Pero alguna información tenía, porque yo todos esos No, WhatsApp hace muchos meses que los conocía, y a veces los periodistas valemos más por lo que callamos que por lo que decimos, ¿no? Es verdad, tú has dicho, bueno, el editorial del ABC es muy importante porque ya marca un cambio de rumbo. No. Pero los dos medios que aquí tienen mucho que decir, y yo creo que algún día nos lo explicarán, son El Mundo y El Confidencial. Porque cuando tú dices que Miguel Ángel Rodríguez llevaba muchos meses preparando esta situación, es verdad que llevaba muchos meses preparando esa situación, pero es que se acusó al presidente del Partido Popular de un espionaje que fue publicado por dos medios, que fue El Confidencial y El Mundo, y del que hoy todavía no sabemos nada. Me imagino que los compañeros estarán investigando todavía, estarán investigando este asunto y seguramente tendremos noticia en algún momento. Entonces, ganar por goleada es fácil. Es fácil si no quieres jugar con las reglas del juego acordadas. Es muy fácil. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a Pablo Casado. Pero Pablo Casado desde el principio lo tuvo claro, y tuvo muy claras las consecuencias. Yo en alguna ocasión lo hablé con él durante esos meses y dije, sabes que esto va a provocar una guerra civil, ¿no? Pero él lo tenía muy claro, es decir, él decía, yo he venido a regenerar y voy a regenerarlo. Y bueno, pues ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, yo desde luego una cosa que a mí me parece que no es lo más razonable, y es que tú contrates con tu hermano por 280.000 euros, si yo pido explicaciones a alguien, esa persona me debe dar esas explicaciones, ¿no? Entonces yo creo que la historia, yo creo que la gran entrevista ahora mismo es a Pablo Casado. Totalmente.
totalmente. Ese sí tiene una entrevista, Pero no entrevista. de récord, Graciano. Ojo, Me vas a ojo. perdonar, pero esa Y si entrevista la he sacase publicado Pablo yo Casado- 2 páginas en el diario El Mundo Bueno, después pues a mí de la caída. Me encantaría hacer una entrevista a Pablo Casado, porque si contase todos los WhatsApp que Pablo Casado guarda, a lo mejor estalla el PP otra vez. No sé cómo decirte, a lo mejor Esto, estalla el PP otra vamos vez. a ver, el milagro que O sea no que desapareció. Él ha sido muy elegante Segundo, marchándose pero como yo se ha marchado. Yo no he venido con aquí toda la a clavarle información más de la que cuchillos. dispone. Yo no he venido aquí a clavarle más puñales de los que ya tiene. Tengo una buena amistad con él, pero intento ser objetivo, que No, yo hizo también, cosas muy pero es que buenas es y cierto. tal. Pero vamos a ver. Aquí hubo un primer milagro que fue que en 15 días se cerró la principal crisis desde la época de los 7 magníficos. Y la segunda es que 40 días después el sustituto acaricia la puerta de la Moncloa. Estos son los hechos. Y como dice San Agustín, maestro de la lógica, frente a hechos no caben argumentos. Pero es que tú lo has comentado, Graciano, es que yo creo que la gran razón de la defenestración de Pablo Casado, al margen del papel de Teodoro García Egea, es que no tiraba electoralmente. Eso es. Es así. Es así. Y los varones se dan cuenta. Y lo ha dicho también muy bien José Luis. Es que el Partido Popular es un partido descentralizado, autonomista. Aunque sea por la memoria del fundador, que ha sido el político más autonomista de este país. Os recuerdo lo que Manuel Fraga. decía Alfonso Fernández Mañueco hace unos días a la puerta de la sede de Génova. Decía que es más fácil meter gol cuando el pase te lo da Modric. De alguna forma, bueno, pues venía a decir que a él no le vino bien que Pablo Casado en ese momento fuera el presidente Es que a del eso me partido. refería Estaban en yo ese cuando- momento de transición, Efectivamente. mientras que a Juanma Moreno, Cuando pues, hemos comentado algo ha por qué, sumado, ¿no? por qué convocó o le convocaron elecciones De todas anticipadas formas, al presidente de la hay Junta que de decir Castilla y que a León. Feijóo se le ha tratado de forma muy... y yo Es creo que, que claro, Feijóo... pero es que 4 perdona, mayorías absolutas ayudan bastante a la credibilidad pero política. la, No, y la las campaña, ayudas, la campaña electoral, que vosotros, que además estáis allí, estabais sobre el terreno, se le dio a Pablo Casado desde dentro del Partido Popular, entre otras cosas desde Madrid, fue tremenda. ¿Pero por qué? Tremenda. Porque tremenda. Se ganó en filtró primarias. todo lo filtrable y algo más. Es decir, que es que el partido no colaboró para que las elecciones en Castilla y León vale, clarísimamente saliesen bien, porque uno de los escenarios era precisamente ese, es que las elecciones saliesen rematadamente mal y entonces Pero acabar porque con se Pablo valoró, Casado en esas elecciones. María, porque se valoró que era una especie de Tienes más correctivo cuestiones hacia la y yo no ciudad. vendo libros. Yo quería hacer una pregunta última. sí. Oye, Majo, ¿habéis estado Bueno, en hay conversación? tiempo, hay tiempo, Chema, no te preocupes. Muy rápido, con respecto al futuro de Casado. Yo tengo constancia de que a Casado se le ha ofrecido la Secretaría General del Partido Popular Europeo y la ha declinado. Es decir, que el presidente del PP ha ofrecido a Casado la Secretaría General del PP Europeo, y no sé si porque le parece poca cosa o porque no le viene bien. Bueno, es que la la han rechazado. cepillado al bueno de Antonio López Istúriz. ¿Tú sabes cuál es el futuro o el acomodo que espera Casado dentro Ahora del Partido está sabático total. Yo en eso te puedo ayudar un poco. Te lo agradezco, claro. Sabático total. Pero, Nosotros lo hemos pero publicado, con este libro yo cierro mi ciclo de lo que ha sido todo desde la bajada del monte de la derecha hasta gobernar, en fin, todas estas cosas, constituirse en un gran partido de centro derecha, tal. A Istúriz lo han echado de secretario general, pero las competencias reales las ha cogido el emergente por emergente, que es Esteban González Y Pons. Graciano, ¿la relación entre Teodoro García Egea y Pablo Casado se ha desgastado por todo esto? Mucho, Mucho, ¿no? No hablan habitualmente. muy poco. Chema. No sé si lo recoges, no he tenido todavía ocasión de leerte el libro. Para mí, el discurso de oposición que hizo Pablo Casado a la moción de censura de Abascal queda como una de las grandes piezas de oratoria. Lo recoges. Entonces, digo, no sé si dentro del partido cómo se vivió eso y demás, porque fue el discurso que creo que va a ir haciendo Feijóo ahora. Y segunda cuestión, Graciano, lo que es la vida. Si el diputado Casero no la caga, con perdón, Todos estaríamos diciendo que gran líder. habría existido esto porque rápidamente, con aquello que era una trama urdida, vamos, en la cual el gobierno quedaba como cagancho en las ventas, el ridículo era espantoso, la humillación extraordinaria, ante Europa tal porque no sale adelante la reforma de las pensiones, y esto lo habían urdido entre Teodoro García Egea y Pablo Casado. Si eso les hubiera salido
bien, ¿tú crees que Pablo Casado seguiría al frente del Partido Popular? Bueno, sería más difícil que lo hubieran echado, pero sin embargo, digamos, estaba muy horadado y él no se percató de eso. Egea le había convencido, y Pablo Hispán, al que también echó, porque Egea echaba a todos, Pablo Hispán es una de las grandes cabezas intelectuales que tienen, catedrático y tal, y le había convencido de que con el aparato, al aparato no se le echa un pulso, porque siempre se pierde. Pues no, se le echa un pulso y a veces se le gana. Estaba muy horadado en ese sentido, pero que hubiera, en estas circunstancias, ¿estaría superando al Partido Socialista? No tengo ninguna duda, y de hecho en mi última conversación con él, que me llamó a mí, no le llamé yo. Circunstancias ponerse una cabra, como hacía Alfonso Guerra. Sí, claro. Entonces, Y gana. pero es verdad lo que sabes, está diciendo sabes Graciano. que con Claro, lo que claro, yo sí, veo de acuerdo, claro, y lo sí. que he podido investigar a Feijóo, porque ya no es de mi generación, más o menos, pero no es de mi generación, no le he conocido tanto como he conocido a esta gente. Feijóo tiene churas, tiene muchas hechuras. Tiene mucha experiencia de gestión, Claro. al margen de Y su... después, de su- antes de dar el de paso, su lo cuento cargo ahí, como no sé, si presidente de la no Junta. sé si ya has llegado porque era al final, antes de dar el paso, se fue a ver al Papa, se fue a ver a todos los al IBEX, se fue a ver a todos los editores, se fue a ver a todos, algunos de los plumillas, algunos de ellos suelen venir a esta tertulia, no a mí. Suelen venir a esta tertulia, que han sido siempre sus ojos y oídos en Madrid. Por eso Casado habla de un complot, de un golpe urdido entre lo mediático, lo político y lo empresarial. Esos tres, tal cual. Dice ahí, dice, en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos. Es Eso- como una frase que tiene acuñada a fuego. Sí, pero no, la tengo yo, no él. Él solo se ha dedicado a leer en inglés, es verdad, porque habla muy bien inglés, a Churchill. Esta es una famosa frase que dijo un presidente venezolano cuando Venezuela era democrático, ¿no? Que fue un joven español, un joven político español ya de la transición, y le estaba contando un poco las cosas y el otro le dijo, mire joven, en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos. Y entonces, claro, bueno, es verdad que él este tipo de cosas lo hace en inglés, no tiene porque estudió allí, vamos, su madre, que es filóloga, la filología inglesa le mandó ahí. Pero bueno, lo sustancial es que en 4 meses, como tú decías en la entradilla, hay una alternativa. Bueno, yo quiero decir una cosa que ha dicho Chema, No, que si me es parece... que el tema del centro derecha da para mucho juego. No, pero lo que ha dicho Chema es muy importante. Si aquel día Casero no se equivoca, hoy estaríamos diciendo Hablamos qué del gran voto líder. del Congreso, reforma La laboral. política es así, acordémonos de lo que pasaba con Rajoy antes de ganar las elecciones, acordémonos de lo que se decía de Aznar antes de ganar las elecciones. Es decir, si Casero no se llega a equivocar, hoy todos estaríamos hablando de qué gran líder es Pablo Casado, porque la vida es así. Lo que María, pasa es que, claro... es que tú has dicho equivocar, yo tengo mis dudas. Yo suscribo al autor del libro. Yo tengo la misma idea. Según Graciano Palomo, esto venía de muy antaño, de un año antes. Yo tengo mis dudas que lo de Casero fuera que se equivocó, porque hace falta ser chorroborro, por no decir gilipollas. Chorroborro, que es una palabra muy nuestra, de nuestra tierra, un chorroborro es un conjunto de inutilidades. Entonces, eso es y tal. Pero todavía más irónico es que en el 2020, cuando se celebran las últimas elecciones gallegas, Feijóo no quería presentarse. Sí, claro. Feijóo decidió que ya había cumplido su ciclo y que tenía un niño de corta edad y que esto ya, que tenía una oferta cojonuda para no meterse en estos líos y para que la prensa de izquierda no le recordara lo del narco dorado, ¿no? Y tal. Entonces así es la vida.